Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba gracias a Electric Motors de esta Super Soco TC Max, así que allá vamos. Y aquí estamos, de prueba de la Super Soco TC Max, gracias a Electric Motors, la primera Super Soco que pasa por el canal y esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, no es la primera eléctrica que pasa, pero sí que es la primera eléctrica que tiene suficiente autonomía como para intentar hacer la prueba en todas las partes y en todas las circunstancias que nos gusta a nosotros probar en el canal, es decir, autovías, autopistas, curvas y ciudad. Y a nivel de diseño, esta Super Soco se caracteriza por tener un estilo bastante de moto y además un estilo bastante de moto y además bastante, por así decirlo, clásico. Llantas de radios, faro redondo, nada de vanguardismos extraños ni nada por el estilo. O sea, que hay que reconocer que Super Soco ahí, pues bueno, ha ido a tirar a lo seguro, no ha tirado un diseño vanguardista, ni extraño, ni estrafalario. Y lo cual, pues bueno, yo creo que es de agradecer. Aparte, pues bueno, sí que se nota que es una moto eléctrica, evidentemente, no hay tubo de escape, no hay un motor que se vea, si te fijas son todas unas tapas de plástico que por cierto están muy bien acabadas y muy bien ensambladas, que sí que se nota el hueco o en el sitio donde va el motor eléctrico y la correa que lo lleva a la rueda, transmite la potencia a la rueda trasera. La verdad que también todo muy limpio, todo muy aseado, todo muy en línea, ¿vale? Entonces, que sí que tiene su punto moderno, evidentemente, es una moto eléctrica y tiene que destacar en ese aspecto, pero no es un diseño, pues como decía, de vanguardia. Es un diseño más bien clásico y más bien yendo a lo seguro. Por lo demás es todo muy en el sitio, todo muy acabado, todo como debe de ser, por así decirlo. Y la verdad que muy bien, da gusto, ¿no? Sentarse sobre ese asiento con marcadas costuras, todo resulta cómodo, todo resulta muy en el sitio. De las piñas solo hay que decir que tienen un tacto muy bueno, muy adecuado, pero el intermitente no es de los que se cierra rápido, simplemente es de los que tienes que volverlo tú a su posición. Es un pequeño detalle que te acostumbras súper rápido, pero bueno, si estás acostumbrado a apretar el botoncito y que se desactiven, pues bueno, hay que simplemente acostumbrarse a eso. Por lo demás, yo creo que la moto se siente bien, se siente cómoda y lo único que pasa es que es pequeñita, se nota que es recogidita y bueno, no es una moto grande para nada. Luego, el hueco que hay bajo el falso depósito, que es donde va la batería. Aquí quizás, pues bueno, sí, quitarla y mover la batería del sitio, pues bueno, sí que hace falta un poquito de fuerza y un poquito de maña, porque, pues bueno, son 22 kilos el peso de la batería, que no están en una posición extremadamente cómoda para poderlas extraer. Entonces, pues bueno, y luego aparte hay que desbloquearla con la llave, lo cual hay que tener un poquito de maña. Y luego, lógicamente, el cable, pues a veces si no lo pones bien, pues te molesta un poquito a la hora de sacarla. Pero es lo único que le puedes echar en cara en ese momento, ¿no? Y si eres de los que tiene que, pues, extraer la batería. Si no tienes que extraerla porque la puedes cargar con su cargador rápido en unas 4 horas. También con la moto dentro de la batería, dentro de la moto. La verdad que perfecto. Si no, pues bueno, con un poquito de costumbre, el acto de quitar y poner la batería se hace prácticamente automático y sin pensar. Luego, pues bueno, sí que tiene un pequeño hueco bajo el asiento, pero bueno, no cabe prácticamente nada. Y hay una pequeña tapa para cubrir la batería, que sí que cabe la documentación, pues algún detallito más. Pero poco más. La verdad que la moto en líneas generales se siente muy bien acabada,
con unos ajustes muy buenos y que hay que reconocer que Super Soco ha hecho un producto a nivel estético muy acertado y con unos acabados muy dignos dentro de mi punto de vista. Y bueno, y sin más, vamos a echarle un vistazo rápido a la ficha técnica, a los números, que al fin y al cabo en estos bichos pues a veces son más importantes de lo que nos podemos llegar a pensar. Bueno, el motor viene de Super Soco /V-Moto y es de 3000 vatios. Es una cilindrada equivalente a 125 centímetros cúbicos. La potencia máxima es de 3,9 kilovatios. El tipo de batería es ATL con un voltaje de 72 voltios y 45 amperios. El tiempo de carga es de 8-9 horas y con el cargador rápido opcional son entre 3-4 horas. La velocidad máxima 95, yo he visto unos pocos más. La autonomía homologada es de 92 kilómetros, el sistema de frenado es TFS, el peso es de 79 kilos sin la batería y con la batería son 22 kilos. El chasis es de doble viga de aluminio. La suspensión delantera es una horquilla invertida de 35 milímetros de diámetro de barras y un recorrido de 110 milímetros. La suspensión trasera es un doble brazo de aluminio con un monoamortiguador. El sistema de frenado el delantero es un monodisco de 240 milímetros y el trasero también es un monodisco de 180 milímetros. La llanta delantera es una 90-80 en llanta 17 y la rueda trasera es una 110-70 también en llanta 17. La altura del asiento es de 770 milímetros. Vamos a echarle un vistazo rápido al panel de control. La verdad que el panel de control es relativamente sencillo, con una parte digital y una parte analógica. En la parte analógica vemos la velocidad y en la parte digital podemos ver la carga de batería, tanto en porcentaje como en rayitas, y si apretamos el botón podemos ver los kilómetros que nos dicen según el modo de conducción, que podemos seleccionar en la piña derecha. Pues bueno, los kilómetros que nos quedan para que se acabe la batería y luego un total. Yo echaría en falta pues un parcial o alguna cosa de esas, pero bueno, no está mal. Luego también tiene un indicador de la temperatura de la batería, que no está de más. Y bueno, y encima de la moto, pues evidentemente la moto se siente pequeñita. Yo con mi 1,83 m llego perfectamente al suelo, de hecho me puedo poner de pie y me sobra moto. Se siente muy ligera. Simplemente diría que a lo mejor yo me viene muy justito la hendidura, el hueco que tiene para las piernas, el depósito, el falso depósito. Quizás alguien más corpulento que yo, más alto o cualquier cosa, quizás sí que le choquen con estas nervaduras y se pueda sentir un poco incómodo. Aparte, pues bueno, la moto se siente muy ligera y la verdad que es pequeñita. Pero bueno, vamos a ponernos en marcha y nada, y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, como decía, es la primera eléctrica que pasa por el canal, que en teoría tiene la suficiente autonomía como para poder hacer lo que me gusta hacer. Así que vamos a atacar la autovía y autopista. Evidentemente, en autovía y autopista tenemos que usar el tercer modo, el modo número 3, que es el modo con más potencia que tiene esta moto. Full power, pues evidentemente la autonomía se reduce muchísimo. La moto alcanza de marcador los 110, pero solo lo hace cuando la batería está al 100%. Cuando la batería empieza a bajar del 100%, no llega a los 110, se queda en los 100 de marcador, pero sí que he de decir que es muy sensible a las subidas y a las bajadas. Cuando hay una subida, baja la velocidad a los 90, es decir que más de los 90 no ha bajado, pero sí que baja a los 90, incluso a lo mejor 85 si es muy pronunciada o muy larga la subida, pero por lo demás la moto se mantiene, aguanta muy bien la velocidad. Luego la aceleración es instantánea. Como todo buen motor eléctrico, la aceleración instantánea alcanza la velocidad máxima con muchísima rapidez y la verdad que muy bien, se siente estable, las suspensiones son muy firmes y verdaderamente no te sientes nunca una chica móvil ni nada por el estilo en estas vías rápidas. Entonces, incluso llegado el momento y puedes plantearte adelantar a un camión sin ningún tipo de problema si hay suficiente espacio y no viene nadie por detrás achuchando.
Y bien, la verdad que no me he sentido chica móvil, que es algo importante. La moto se ha sentido muy bien, no he notado ningún cimbreo, ningún balanceo, ni nada por el estilo de la moto, muy estable. Y eso sí, la moto es muy ágil, muy ágil, algo que bueno, luego seguiremos viéndolo, pero se siente muy estable y verdaderamente en estas vías me ha sorprendido gratamente. Evidentemente, si tienes que hacer muchos kilómetros por estas vías para tu trayecto diario, tengamos en cuenta que la autonomía se reduce muy rápido. Los kilómetros no son los kilómetros que marca que quedan, son bastante menos porque la batería baja con mucha facilidad, sobre todo si hay repechos, etcétera. Entonces aquí sí que recomendaría que bueno, andáramos con ojo con estas vías a la hora de hacer los trayectos, más que nada porque la batería vuela. Así que vamos a salir de estas vías y vamos a buscar las vías secundarias. Las vías secundarias, lo suyo es usar el modo 2, olvidarte del modo 3, solo usándolo, por así decirlo, el modo 3 para hacer un adelantamiento. Entonces, con el modo 2, la velocidad máxima se queda en unos 85 km por hora. Como decía, sí que es muy sensible a los repechos y aquí pues la velocidad lógicamente baja, pero no tanto. Y se siente muy a gusto, muy cómoda. Aparte, disfrutas mucho por una cosa que se llama silencio. Disfrutas mucho del paisaje, disfrutas mucho de todo y vas a un ritmo prácticamente altísimo, no, vas todo el rato a ese ritmo, a lo que da la moto, a los 85 km por hora, porque la moto se siente súper mega estable. Entonces trazas las curvas y vas todo con mucha seguridad, con mucho aplomo y de una manera muy divertida. La verdad que sorprende y para bien, ¿no? Que una moto con tan pequeña, ¿no? Con un peso tan ligero se mantenga tan estable y tan cómoda y mantenga un ritmo tan vivo. Y nos estamos olvidando de la autonomía. Evidentemente, la autonomía se está reduciendo de una manera importante si abusamos mucho de ir a tope todo el rato. No tanto como en el nivel 3, como en la autovía de autopista, pero sí, aquí ya, pues bueno, digamos que los kilómetros que marcas sí que son los kilómetros que haces. Entonces, si te está marcando pues que puedes hacer 60-70 kilómetros, es que puedes hacer 60-70 kilómetros. Sé que ándate con ojo porque los kilómetros vuelan mucho. Pero nos estamos dividiendo, nos estamos pasando muy bien y creo que vamos a aprovechar para hacer la zona de curvas. Y ya estamos disfrutando mucho en curvas. Y disfrutando mucho en curvas porque sí, la moto es muy estable a nivel de chasis. Se maneja con el pensamiento. Es una auténtica bicicleta. O sea, es una bicicleta, o sea, es total y absolutamente una bicicleta en estas circunstancias. Aparte, la aceleración es instantánea, sea cual sea en el modo que lo estés haciendo. Sea en el modo 1, que es el modo de menos potencia, que la velocidad se queda limitada a 65, lo cual, si las curvas son ratoneras, te sobra, incluso puedes jugar con el modo 2-3 para en algún momento de alguna retita lanzarte y luego no hay retención y entonces al no haber retención hay que tirar de frenos. Yo al principio los frenos tienen un tacto bastante duro, todo se ha dicho de paso, pero estas frenadas pues que aprietas el freno trasero y frena el freno trasero y el freno delantero, a veces es normal en ello, pero yo una vez frenando con los dos a la vez, como si fuera un scooter, verdaderamente he frenado donde he querido, cuando he querido, con una progresividad y una decisión total y absoluta. O sea que recomiendo que sí, pues frenes con los dos, sin lugar a dudas. Frenando con el delantero, bien, frenando con el trasero, mejor, pero frenando con los dos, una frenada extraordinaria, instantánea y además súper progresiva y casi con el mordiente que necesitas, además con una frenada muy estable que mantiene la moto muy recta y muy aplomada. O sea que la verdad que muy bien. Las suspensiones se han portado muy bien, absorbiéndolo todo, manteniendo la moto muy en el sitio, más con una firmeza muy ajustada. Aparte, pues bueno, la moto pesa muy poco y prácticamente se maneja, pues como decía, como en el pensamiento, como si fuera una bicicleta. La verdad que me ha gustado mucho en curvas. Todo se ha hecho de paso. Yo he estado jugando con el modo 1 y el modo 2.
¿Por qué? Porque no he necesitado el modo 3, pero ya empieza a ajustarse mucho el tema de la autonomía de la batería y bueno, posiblemente llegue muy justo a destino, pero lo comentaré después. Y bueno, de viaje con una moto eléctrica y siendo pues esta moto pues que permite, pues bueno, yo he conseguido sacarle 90 kilómetros, no le he conseguido sacar más. Todo se ha hecho de paso en el tema de la prueba, no he conseguido sacarle más de 90 kilómetros. Si he apretado mucho y he apurado mucho, he llegado a hacer 80 kilómetros, pero bueno, eso es porque he abusado mucho del modo 1. Bueno, mentira, he abusado mucho del modo 3, que es el modo de máxima potencia. Así que, pues bueno, hay que andar mucho con ojo para poder sacar pues una autonomía de 100 kilómetros. Si vas a poder tener puntos de carga, pues bien, tienes que planificar eso, que cada 90 kilómetros, una cosa así, tienes que recargar la batería, y si vas con el cargador, pues bueno, con el cargador rápido sabes que 3-4 horas. O sea que para viajar, pues bueno, ahí lo dejo. El tema de autonomía, el tema de carga, pues bueno, pues unas alforjitas, tal cual, pero tampoco tiene mucho espacio. Yo creo que no es una moto para viajar, todo se ha hecho de paso. Pero bueno, vamos a seguir con la prueba. Y llega el momento de la prueba de la iluminación, y verdaderamente ilumina muy bien. Es un faro LED, full LED, y ilumina muy bien. A nivel de cortas yo les he hecho en falta un poquito más de profundidad, pero muy bien, amplias y lo suficientemente profundas. Y las largas muy bien, con mucho efecto tubo, mucho efecto túnel, y iluminan muy bien tanto en amplitud como en longitud. Así que la verdad que en cuanto a iluminación, muy bien. Además es una iluminación que sirve para ver y ser vistos, lo cual está muy bien porque recordemos que es una moto totalmente silenciosa, y bueno, por la noche a veces, muchas veces en una moto te oyen pero no te ven. Aquí no te van a oír, te tienen que ver, lo cual pues Super Soco lo ha hecho bastante bien, por no decir muy bien, otorgándole una iluminación muy buena tanto delantera como trasera al vehículo. Y llega el momento de probarla con el acompañante. Y bueno, hay que reconocer que la moto se siente muy justita para dos. Vamos verdaderamente apretaditos los dos. Y bueno, la suspensión trasera se hunde, no mucho, pero sí que se hunde. Pero la moto funciona muy bien. Alcanza la velocidad muy bien, la aceleración también muy bien, o sea que fantástico. Pero eso sí, como le pasaba cuando va solo, cuando hay cualquier tipo de repecho, sí que pierde con bastante facilidad la velocidad, pero la pierde hasta cierto punto. Es decir, con el modo 3, el modo de máxima potencia, si vas a 100 km por hora o 110, no va a bajarte más de 85, por así decirlo, yendo con 2. Lo va a mantener. O sea, se nota que ahí hay empuje, pero evidentemente cuando la carretera sea más favorable, volverá a generar y a alcanzar la velocidad máxima. Pero sí que se nota bastante que vas por ejemplo, a 90 y llega el repecho y baja la velocidad y tienes que abrir más el acelerador, etcétera. Pero bueno, es lo único que se puede decir a la hora de funcionar en esta moto con 2. Y bueno, vamos a ver qué opina el acompañante. Hola a todos, soy la acompañante de Caballero Motorista en esta prueba de la Super Soco TC Max. Pues bien, la primera impresión de esta moto era que era una moto pequeña. Y en efecto es una moto pequeñita, bajita, por lo que, no hay ningún inconveniente en subir y bajar porque es muy bajita. Y respecto a que es pequeña, la verdad es que es pequeña. El asiento viene siendo un poco justo para el acompañante. Las piernas las llevas bien, pero sí que es cierto que para mi gusto, pues 2 centímetros más de asiento sería lo ideal. Tiene un agarradorcita detrás que está bien, y después, bueno, como esta moto no tiene vibraciones, pues la verdad es que es silenciosa, y por este aspecto pues no notas nada.
No, vas ahí, el asiento está bien y no tienes problema con esto. Por tanto, conclusión, yo creo que para trayectos cortos pues puede estar adecuada para el acompañante, pero si es un trayecto largo, la verdad es que se queda un poco justa de espacio. Antonio31 pregunta si merece la pena invertir en una moto eléctrica a coste de cambio de baterías. Pues vamos a ver, todo depende del uso que le vayas a dar. Si le vayas a dar un uso urbano, eminentemente urbano y extrarradio, dentro del rango de kilómetros, yo creo que sí que merece la pena. Sí que merece la pena. El coste del cambio de baterías, pues la verdad que me han dicho que no han tenido que cambiar ningún tipo de batería, pero bueno, eso seguiría mirarlo y preguntarlo, incluso ver si, pues bueno, te pueden echar una ayuda, todo ese tipo de cosas, siempre hay que hablarlo, pero es que a día de hoy hay usuarios que, como comentaré, llevan 30.000 y 40.000 kilómetros y la batería sigue estando entre el 95 y el 90% de capacidad, pues la verdad yo creo que está muy bien. Bueno, Roberto Di Forenza pregunta si, hola caballero, ¿es de 220 o 380? Entiendo que te refieres al voltaje. La moto es de 72 voltios y 45 amperios y la puedes cargar en la red de casa de 220 voltios usando el cargador, o sea que no hay ningún problema. Ignacio Ferré, autonomía real para un combinado de carretera autovía para zonas interurbanas a una velocidad razonable para cada vía, que no significa ir a fondo, o sea, uso diario, casa, trabajo, trabajo, casa. Pues una autonomía real, usando lo que tú dices, unos 90 kilómetros. Unos 90 kilómetros es la autonomía real usando zonas interurbanas a una velocidad razonable. O sea, a una velocidad razonable me refiero yendo a 100. Yendo a 100 y luego, pues bueno, la zona urbana, tal, le puedes sacar unos 90 kilómetros. Quizás un poquito menos si tienes más zonas rápidas, pero por ahí andará, siendo razonables. George pregunta de hola caballero, ¿hay espacio para cargador en el falso depósito para poder cargar la batería en el punto de carga público sin que se pare por sobrecalentamiento? ¿No pesa demasiado la batería para transportarla sin un trolley? Pues no hay espacio para el cargador en el falso depósito. Si lo quieres llevar al cargador, lo llevas que tener en una mochila. No se para por sobrecalentamiento. El cargador tiene, la verdad, que tiene unos ventiladores muy potentes que de hecho hacen bastante ruido. Y yo la he tenido cargando en mi casa y no se para nunca por sobrecalentamiento. Y no pesa demasiado la batería para transportarla sin un trolley. Son 20 kilos, 22 kilos. Haces un poquito de brazo, pero no es pesadísima. Evidentemente, si tienes que hacer una caminata, sí que pesa, pero bueno, para dejarla en el garaje de casa y subirla al piso, o dejarla en la puerta de trabajo y subirla dentro del trabajo, no se hace necesario el trolley. Bueno, a mí no se me ha hecho de necesario. Eduardo Calderón pregunta: hola caballero, la suspensión de trasera, si sube un pasajero, ¿llegará a tocar y rozarle el portamatrículas con el asiento de aluminio? ¿Y crees que el peso de la batería condiciona negativo para alguien que necesite una eléctrica con batería extraíble? Gracias por tu contenido. Saludos desde Montserrat, Valencia. Saludos a Montserrat, aquí Valencia, muy cerquita, una población bellísima. Pues no, la suspensión trasera, cuando se sube el acompañante, verdaderamente que no llega a tocar. Ya lo has visto en el vídeo y funciona bien, sigue dando un funcionamiento muy, muy correcto. Y el peso de la batería condiciona en negativo, pues no condiciona en negativo. El funcionamiento es perfecto a nivel dinámico y a nivel de quitar y poner, verdaderamente, pues bueno, ya lo he dicho, hay que pillarle el truquillo a quitar y poner la batería, pero una vez lo tienes pillado es fácil. Lo único que pasa que es el peso y hay que, pues bueno, son 20 kilos, hay que hacer fuerza, evidentemente, hay que hacer fuerza para sacarlas, pero no es imposible ni algo que digas voy a sudar. No, una vez le pillas el punto, es muy, 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 muy automático. Driver Pizarro pregunta: ¿hay información sobre la vida útil de la batería? Es decir, ¿aguantará al menos un 90% los primeros 10.000 kilómetros? También sabes si qué rieles directos tiene. Si la velocidad del velocímetro se acerca a la real, pues tuve una desagradable experiencia con una Silence S021 que, marcado 100 km por hora de marcador, me adelantaban hasta los caminos limitados a 90. De cara al frío se pueden montar puños calefactables. Agradezco tus comentarios. Un saludo. Pues Driver Pizarro, sí que hay
información, la que me ha dado el concesionario, que entiendo que no tiene por qué engañarme, ni ganan nada engañándonos a nosotros, es que hay usuarios con 30.000 y 40.000 kilómetros en las baterías y que están entre el 95 y 90%, lo cual yo creo que está muy bien. Luego, rivales directos. Pues bueno, es echar un vistazo. Yo no lo he echado, pero por ejemplo ahora se me ocurre la Vogue, que pasó por el canal. No es un rival directo porque con esta tienes un poquito más de autonomía, que a mí me ha permitido llegar a hacer curvas. Con la Vogue no pude porque no llegaba, la verdad no llegaba. Sí que llegaba, pero no podía volver. Y con esta sí que he podido llegar y volver con una carga de batería por los pelos, pero llegué. Y la verdad que bien. Y luego la velocidad real, pues yo creo que sí que se aproxima bastante a la que marca el esto. Es decir, que cuando marca los 95, 100, sí que son pues los 90, 95. O sea, ese pequeño margen de error de 5 o 10 kilómetros por hora que suele tener casi todos los vehículos. O sea que sí, que irás a 100 y posiblemente estés en 95, 90. Yo he conseguido adelantar algún camión, he ido bien. O sea, no me he sentido una chica móvil, lo cual da mucha seguridad a la hora de moverte por las vías rápidas, siempre y cuando ir usando el modo de máxima potencia y yendo en llano. Cuando pica para arriba, pues ya lo he comentado en el vídeo varias veces, pues sí que se nota un poquito eso, pero bueno, tampoco es exagerado. 00 Adrián pregunta, ¿es algo chica? ¿Hasta qué altura de piloto andaría bien? Pues sí que es chiquitilla, sí que es pequeña. A altura de piloto yo mido 1,83 y he entrado justo, pero justo por lo que comentaba, por las hendiduras, por la forma del depósito, ¿vale? Pero bueno, cada uno es cada uno, ¿eh? O sea, yo siempre recomiendo este tipo de cosas, pues probárselas y ya está. Atolón Motoblog, un compañero motoblogger, el cual os recomiendo que os paséis por su canal una vez hayáis visto el vídeo, que hace unos vídeos buenísimos. Dice que una de las cosas que él se pregunta es, en el día a día, ¿cómo es tu percepción para ir entre el tráfico, sabiendo que ya de por sí somos invisibles y si ni siquiera los sensores, si sientes que tienes que ir más aún a la defensiva? Si usas más el pito por las dudas, el de la moto. Cuando pasó del patinete eléctrico, realmente valoraba seguir en el eléctrico. La tuve en la mira, pero por miedo a problemas y una marca que en ese momento era súper nueva, no se animó. Tampoco se arrepiente porque al final una moto térmica le ha dado más vida motera. Pues bueno, Atolón, pues he de decir que yo me he sentido igual de seguro que con una moto normal. Sí, no te oyen, pero tampoco me he sentido más invisible de lo normal. Me he sentido igual de invisible. Sí que a lo mejor he tenido que usar el claxon un poquito más de lo normal para hacerme ver, pero tampoco excesivamente, ¿eh? He de reconocer que bueno, yo practico una conducción muy defensiva, en ciudad aún más, y procuro siempre, pues bueno, evitar muchísimo los ángulos muertos de los vehículos, etcétera, para que siempre me vean. Así que bueno, en ese aspecto me he sentido muy seguro. Aparte, esta moto es muy ágil y con esa chispa de aceleración que la hace, la verdad, que un arma muy definitiva a la hora de moverse por la ciudad. Andrés Carrillo 88 pregunta, ¿cuánto tiene de autonomía? Pues yo ya lo he dicho, pero yo le he conseguido sacar con una conducción normal unos 90 kilómetros. En una conducción bastante más severa, pues unos cuantos menos, entre 80, una cosa así. Y muchísimas gracias a todos por haber participado con vuestras preguntas en el vídeo. Y nada, seguimos con la prueba. Y llega el momento de la ciudad, ¿no? La ciudad es el territorio de esta moto al 100%, sin lugar a dudas, la ciudad y el extrarradio. En el extrarradio, pues bueno, se puede extrapolar perfectamente a lo que hemos vivido en autovías y autopistas. O sea que se maneja muy bien, con una velocidad muy buena, eso sí, jugando con el modo 3 de máxima potencia. Pero aquí estamos en la ciudad y nos podemos mover perfectamente con el modo 1. Alcanza los 65 km por hora con total facilidad, una aceleración
fantástica, inmediata y muy progresiva, lo cual pues bueno, se agradece muchísimo a la hora de circular por la ciudad, ya que con el pensamiento dejas a los coches detrás. Luego, si necesitas un poquito más, simplemente es darle al 2, al de media potencia, y la moto te lanza. Y bueno, te digo yo que prácticamente ningún coche puede cogerte en ese momento de aceleración, sin lugar a dudas. Y luego se maneja con el pensamiento. Es una bicicleta. Pasas entre todos los coches. Lo único que sí que hay que ir con un poco de cuidado es que los espejos retrovisores sobresalen un poquito más de lo que te gustaría para poder pasar entre los coches cuando las cosas se ponen estrechas, y hay que ir con ojo con los espejos retrovisores, o no sea que les demos a los coches, sobre todo a los de los subs que están a la altura perfecta. ¿Por qué? Porque es que da gusto pasar entre los coches cuando están parados, porque se maneja totalmente con la bicicleta, pesa nada, es muy bajita y es muy cortita, entonces es súper ágil, súper divertida. El motor en estos casos te permite ir despacio con mucha facilidad, es muy progresivo, funciona muy bien, y cuando lo necesitas abres y te empuja y te teletransporta. O sea, la aceleración es instantánea y muy juguetona, y algo que es de agradecer: da igual el porcentaje de la batería que haya, siempre mantiene ese punch, esa velocidad, esa aceleración tan buena que se agradece muchísimo en ciudad, se agradece muchísimo y te lo pasas en grande. Y aquí en ciudad verdaderamente sí que te permite una autonomía muy buena, y hacer la autonomía que dice el fabricante, sobre unos 100 y algo. Sí, pero solo en la ciudad. Nada más cojas autovías, con una circunvalación o cualquier cosa, sí que baja, porque sí que necesitas el modo de máxima potencia. No tiene frenada regenerativa, entonces todo va a base de los frenos, pero los frenos se manejan muy bien, como comentaba en las curvas. Usando los dos, frenas como quieras y donde quieras. Y luego la moto, pues bueno, cualquier maniobra, cualquier cosa se hace muy bien, porque pesa muy poco y se llega muy bien al suelo. Se llega fantástico, o sea, es que es una maravilla. Y luego, hablando pues bueno de lo típico, revisiones, mantenimientos, esas cosas que sé que todo el mundo le resultan de interés, sobre todo en una moto eléctrica. Pues Supersoco recomienda hacer revisiones cada 3.000 kilómetros. La verdad que a mí en un momento me han parecido poco. Digo, y luego entonces consulté en Electric Motors, el concesionario que tan amablemente han confiado, ¿no?, para hacer esta prueba en mí, y verdaderamente me dijeron que sí, cada 3.000 kilómetros es una revisión, pues bueno, de ver cómo está todo en su sitio, todo en orden, del estado de la batería, que todo esté en su sitio, y que ellos la revisión la cobran a 30 euros. Evidentemente, una revisión de 30 euros cada 3.000 kilómetros no es dinero, y te aseguras de que todo esté en orden y todo esté en sitio. Y que bueno, luego prácticamente luego está la revisión gorda, la que hacen lo típico: reapriete, comprueban más en profundidad pues todo, y luego cambio de líquidos, etcétera. Bueno, que en verdad solo está el líquido de frenos. Todo eso sí que son un poquito más caras, pero no mucho más. Y luego, hablando un poco de todo, les pregunté que cómo el estado de las baterías, cómo envejecían las baterías. Dicen que hay clientes que tienen pues de las primeras Supersocos que salieron al mercado, con 30.000 y 40.000 kilómetros, y que el estado de la batería lo tienen entre el 95 y el 90%, lo cual está muy bien. Son clientes, pues bueno, a mí me pareció algo muy bueno por parte de Supersoco y de tal, y que bueno, incidencias grandes no ha habido ninguna, prácticamente, porque claro, la moto al fin y al cabo tampoco tiene muchísimos componentes. Entonces, pues bueno, yo creo que bueno, esas pequeñas dudas que todo el mundo tiene en cuanto a mantenimiento, funcionamiento, duración de las baterías y todo eso, pues me parece muy bien, porque que con 30.000 kilómetros tengas un 95% de batería o un 90% de batería está muy bien. Además, si eres una persona que verdaderamente hacerle 1.000 kilómetros en ciudad se le pueden hacer, pero es hacerle un uso bastante intensivo, pues cada 3 meses 30 euretes, pues bueno, quizás sí, pero yo creo que quizás a lo mejor son 4 o 5 meses para hacer esos 3.000 kilómetros, esas primeras revisiones, etcétera, y que el mantenimiento de la batería lo aguanta muy bien. Aparte, los cargadores de Supersoco
Por lo que yo estaba informándome, son cargadores inteligentes que hacen mantenimiento de batería cuando ya está cargado, etcétera, etcétera. O sea que lo cual facilitan muy bien que las baterías aguanten y duren mucho. Así que yo creo que bueno, es un producto que hay que tener en cuenta. Creo que es un futuro presente, sobre todo para la movilidad urbana. Para la ciudad y ciudad y un poquito de extrarradio, y evidentemente si tienes posibilidad de cargar la moto o la batería en tu puesto de trabajo o en tu destino, pues oye, puedes aventurarte a unas kilometradas, pues eso de 45 50 kilómetros diarios para ir y otros tantos para volver, lo cual está muy bien. Es puro silencio, es pura limpieza. Y la verdad que la moto a mí me ha sorprendido en líneas generales, porque hay que decir que, pues bueno, yo le he conseguido sacar unos buenos 85-90 kilómetros verdaderamente exprimiéndola. He podido hacer curvas, he podido hacer muchas cosas, lo cual me ha sorprendido mucho y para bien. Así que chapó por Super Soco. Me ha gustado mucho la moto. Me ha parecido que es eso, un futuro presente que hay que tener en cuenta. Espero que no sea ni la primera ni la última Super Soco que pasa por el canal, sea la primera de muchas, y sobre todo que sea también la primera de muchas de las motos eléctricas que pase por el canal, porque evidentemente es un futuro presente y evidentemente tenemos que estar analizándolas y sacándolas todo el jugo en el canal, porque a vosotros yo creo que también os es de interés. Y la verdad que poco más. Creo que en líneas generales la moto es genial para la ciudad y que está muy acabadita, todo está muy en el sitio y me ha gustado. Y me ha gustado mucho, y si yo tuviera un trabajo, pues bueno, en la ciudad, pues he de decir que me lo plantearía por limpieza, por economía y sobre todo por comodidad de uso, porque es una moto muy cómoda de usar, muy agradable y muy manejable, que prácticamente creo que es sin rival en la ciudad, sin lugar a dudas. Y poco más que añadir, agradecer a Electric Motors aquí en la ciudad de Valencia la posibilidad y la confianza para probar sus vehículos. Y como no, todo esto no hubiera sido posible sin vuestra confianza y sin vuestro apoyo, queridas damas y queridas caballeros. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.